tema que el mundo está en una balanza en este momento de incertidumbre, de dudas, hay mucha información y nosotros necesitamos tener el asiento en la palabra de Dios para no ser engañados. Amén. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:25, nos dice lo siguiente, nos dice: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si nosotros podemos entender que puede haber algo insensato en Dios, algo insensato de Dios es lo que se compara a la mayor inteligencia que ha habido el hombre. Y lo más débil de Dios es lo más fuerte del hombre. Ahí vemos nosotros las dos escalas para que Dios nos dejó como algo de vislumbre de si existiera alguna debilidad, pero sabemos que Dios no tiene absolutamente nada de débil. Pues en ese puntico allá de comparación nos colocamos nosotros los seres humanos. Por eso es que el mundo en este momento está desafiando el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, con su conocimiento. Entonces estamos colocándonos en un puntico que es el hombre y estamos queriendo compararnos con lo sublime que es Dios. Esa es la problemática del mundo actual. Por eso es que nosotros tenemos que tomar una decisión: si nos quedamos con la sabiduría humana, con lo máximo de la sabiduría humana, o nos quedamos con lo más insensato de Dios. Y la decisión es de cada uno de nosotros. La tarea nuestra, hermanos, es que nosotros estamos acostumbrados a hechos, ¿cierto? Nosotros decimos: yo quiero ver, yo quiero experimentar, yo quiero sentir. Pero vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario, que nosotros primero tenemos que creer para ver. El mundo nos dice ver para creer, pero Dios me dice: cree y verás. Eso es la conclusión de esta noche que quiero que quede claro desde el principio. Para pedir la dirección del Espíritu Santo, vamos a orar de nuevo y les pido el favor que inclinen su rostro. Padre Santo y Eterno, bondadoso Dios, de nuevo queremos darte gracias por la oportunidad de reunirnos en esta hora y suplicamos la unción del Espíritu Santo para entender este tema conforme a tu voluntad y conforme a la preparación que cada uno de nosotros debe tener para este tiempo. Bendice a las visitas en especial, bendice a cada uno de los hermanos que estamos reunidos en este lugar, bendice cada una de las familias y te damos gracias porque todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, por la acción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, y Jehová le cerró la puerta, nos dice allá el texto que vamos a ver más adelante en el Génesis 8:1, pero vamos a mirar unas cositas aquí. ¿Qué probabilidad matemática habría que al lanzar las piezas de un Ferrari en Fórmula 1, no digo la marca, sino un Fórmula 1, desde un avión a 5.000 metros de altura y volando a 700 kilómetros por hora, al caer en tierra se armara en un Fórmula 1? ¿Qué probabilidad matemática hay? Cero, ¿cierto? Probabilidad matemática cero. Entonces, si yo creo que se podría armar, me estarían diciendo loco. Usted está loco. No es posible que yo coja las piezas de un Ferrari Fórmula 1, los suba en un avión, los bote a 5.000 metros y el avión está volando a 700 kilómetros por hora y cuando caigan las piezas se forme el Fórmula 1. Eso es imposible, ¿cierto? Pero la probabilidad matemática es cero. Se necesita tener más fe para ser un evolucionista que para ser un creacionista, porque esto es lo que piensa la evolución, que venimos de la nada y se forma un Fórmula 1 en el camino.
Eso es lo que la evolución cree. Luego, se necesita tener más fe en que botemos todas las piezas y formemos un Fórmula 1 desde un avión volando a 700 kilómetros por hora. Y lo vamos a mirar más adelante con relación a eso. Entonces, la teoría de cuerdas es una teoría que se está dando mucho en el mundo científico en este momento. Es una teoría que habla y combina todas las diferentes principales orientaciones que hay de la física cuántica, la física matemática, la relatividad, y retoma la tarea de Einstein que dejó acabada. Resulta que un compañero mío de trabajo me dijo: mire, eso es lo máximo de información, eso es lo máximo, eso es lo que estamos hablando ahorita nosotros, que la teoría de las cuerdas es lo non plus ultra, es lo que el mundo científico está hablando. Y pues yo le pregunté: ¿de qué trata la historia de la teoría de cuerdas? Me dijo: mire, es que nosotros, en resumen, porque usted tiene que leer muchos libros, usted y todo el universo y todas las partículas y todo lo que nosotros estamos viendo son cuerdas vibrantes, son cuerdas que están siendo vibradas en todo el universo. Y yo me quedé pensando y le dije: ¿sabe qué? Pero es que esas cuerdas tienen que estar siendo vibradas por una mano. Luego, el problema no es las cuerdas, sino el problema es que usted determine quién está vibrando esas cuerdas y de dónde viene esa mano. Y él se me quedó, pues, se quedó sorprendido y me dijo: con usted como es un poquito complicado hablar. Entonces yo le dije: mire, vamos a hacer un trato. Yo le voy a dar a usted una muestra, le voy a dar a usted una evidencia de lo que es de lo que yo creo basado en la palabra de Dios. Le voy a dar una evidencia de lo que está escrito en la palabra de Dios, y usted me va a dar una evidencia de su teoría de las cuerdas vibrantes. Y miremos con hechos. Entonces le dije: yo creo en la teoría de la creación. Y en la teoría de la creación está basada en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios me dice que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que existe ¿en cuántos días? En 7 días. Luego le dije: la semana es una prueba de la creación. Y le pregunté, dije: ¿por qué no hay 6 días y no hay 8 días? Sino 7 días, porque Dios lo dijo. Y él se quedó pensando y me dijo: eso es una convención mundial, eso es una teoría que todo el mundo sabe que son 7 días. Le dije: pero ¿por qué son 7 días? Luego vaya y busque en las enciclopedias, busque en el internet, y se le deja a usted la tarea. Busquen en internet y definan de dónde viene la semana. Hay una norma ISO, que es la organización que está definiendo todas las normas internacionales, y define que la semana es un ciclo de días y que comienza el lunes para que termine ¿en qué día? En domingo. Pero resulta que la palabra de Dios dice: comienza el primer día y termina en el séptimo día. El séptimo día es sábado. Pues la Convención Internacional está diciéndonos: cambiamos el orden, pero resulta que la palabra de Dios dice: esto es. Y le dije: vaya y busque y defina y encuentre de dónde viene la semana. Y absolutamente todos los textos van a llegar a un momento que van a decir la Biblia, Génesis. Luego, esa es una evidencia que este señor está pensando cómo hace para responderme, y llevamos un par de meses y no me ha podido responder. Luego, son evidencias.
Y eso es parte de todo lo que nosotros vamos a mirar. ¿Qué tipo de ciencia es la que nosotros tenemos que interesarnos, la que tenemos que enfocarnos? ¿A la ciencia del hombre o a la ciencia de Dios? Es la ciencia de Dios la que tenemos que buscar. Hay unos textos, Salmo 94:8 nos dice: el que enseña la ciencia al hombre no sabrá. ¿Acaso Dios, que ha enseñado al hombre, no sabrá qué es la ciencia? Pues claro que sí. Eclesiastés 2:26 dice: Dios le da sabiduría, ciencia y gozo al hombre. Todo es vanidad y aflicción de espíritu, dice la palabra de Dios. Daniel 2:21 dice que en el fin de los tiempos la ciencia va a aumentar. No es la ciencia en los computadores, no es la ciencia del internet, no es la ciencia de la tecnología, sino es la ciencia del conocimiento de Dios que va a permitir que cada uno de nosotros tome una decisión para creer en el Creador. Porque cada vez que nos acerquemos más al fin del tiempo, cada vez va a haber más ateísmo. ¿Se acuerdan lo que dice nuestro Señor Jesús? Dice: ¿acaso cuando venga el hombre hallará fe en la tierra? Luego, cada vez que nos acerquemos más al fin del tiempo, el ateísmo va a ir aumentando y el creacionismo va a ir fortaleciéndose, y los entendidos van a tener el conocimiento de la ciencia de Dios. Por eso es que la ciencia va a ir aumentando, pero no la ciencia del hombre, entendamos eso. No son los computadores, porque la ciencia es poder ir mínimo, en lo más mínimo, tratar de meternos en la inteligencia de Dios. Pero lo vamos a poder lograr hacer si de rodillas pedimos esa sabiduría. Lucas 11:52 les dice que los que saben mucho de la ley, los que saben mucho del conocimiento, han quitado el camino para que las personas puedan llegar a conocer la llave, dice que quitan la llave de la ciencia y que ellos mismos no entran ni dejan entrar a los demás. Pero la palabra de Dios está abierta de par en par para que cada uno de nosotros pueda aprender de ella. ¿Amén? Vamos a hablar de ciencia humana. Y hay un libro que se llama La Ciencia Habla. Aquí entiendo que hablan inglés, ¿cierto? ¿Todos hablan inglés? Muy bien. Luego vamos a hablar inglés. Bueno. Hay unos expertos que se reunieron. Este señor son los directores del Departamento de Matemáticas y Astronomía de Pasadena. Este es el otro autor, es un geofísico, es un astrofísico y es un experto en escuela bíblica, matemáticas, física, tiene PhDs, tiene doctorados, todos los que quieran, y son científicos y le van a hablar a usted de la ciencia habla. ¿Y qué nos van a decir? Resulta que, a ver si ya está funcionando esto. Vamos a hablar de las profecías de la palabra de Dios. Ellos lo que hicieron fue tomar las profecías que están en la palabra de Dios, referidas a Jesús en el Antiguo Testamento, y comenzaron a hacer modelos matemáticos para determinar la probabilidad matemática de, o sea, qué probabilidad había para que se cumplieran en Jesús, ¿sí? Entonces, mirando el tiempo, mirando la ubicación, mirando el año, por ejemplo, Daniel haya escrito 600 años antes de Cristo, entonces tomaron ese número, lo pusieron en un ordenador matemático y determinaron qué probabilidad había para que cuando llegara Jesús, cuando el Mesías príncipe fuera sacrificado, allá se cumplía la profecía. Cuando llegó Jesús, qué probabilidad matemática había que se cumpliera. Con 8 profecías que la palabra de Dios dice, vamos a mirar qué probabilidad matemática hay. Entonces, la probabilidad matemática de que se cumplan 8 profecías en Jesús
es 1 por 10 a la 28. Eso significa que hay un 1 y 28 ceros a la derecha. Bueno, con 8 profecías bíblicas, 8 profecías. Bueno, vamos a mirar. Ahora, resulta que ellos no solamente estudiaron 8 profecías. A ver, para hacer una relación de lo que significa 1 por 10 a la 28 con 8 profecías, es que usted tome el territorio de Colombia, ellos lo colocan como Texas, como en el estado de Texas, pero es más o menos en la equivalencia al territorio colombiano. Es que usted llene el territorio colombiano de 2 pies de altura, que es más o menos 50 centímetros, lleno de monedas de 1.000 pesos, que marquemos una moneda y la echemos en todo el territorio colombiano y una persona con los ojos vendados vaya y encuentre esa moneda. Eso significa 1 por 10 a la 28. O sea, que encuentre esa moneda que es 1 en 10 a la 28 monedas que están en el territorio colombiano. ¿Está claro? Ya es eso, 1 por 10 a la 28 con 8 profecías. Ahora vamos a mirar con 16 profecías. La probabilidad matemática es de 1 por 10 a la 45. No les voy a dar la explicación porque nos vamos a meter a la física cuántica y a los electrones y aquí nos quedamos. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar ahora. Bueno, entonces con 16 profecías vamos en 10 a la ¿qué? A la 45. Resulta que el cero matemático en la probabilidad es 1 por 10 a la 50. ¿Se acuerdan del carrito? La probabilidad matemática de que yo bote el carro en un avión y se caiga y se arme en el mismo Ferrari es de 1 por 10 a la 50. O sea, es imposible que eso pase. Con 8 profecías, con 16 profecías, vamos en 1 por 10 a la 45. O sea que ya con 16 profecías que se cumplan en Jesús, ya estamos llegando al cero matemático. O sea que es imposible que eso haya sido posible. Pero sucedió. Entonces vamos a mirar. Resulta que si yo tomo 48 profecías, la probabilidad matemática me da el 1 por 10 a la 157. El 1 por 10 a la 50 ya pasó hace rato. O sea, matemáticamente y humanamente no es posible que alguien haya cumplido las profecías como las cumplió Jesús. Pero sucedió. Luego, ¿qué hice, hermanos? Este es un ejercicio que hice yo. Resulta que hay más de 350 profecías que se cumplen en Jesús y que fueron profetizadas desde Génesis hasta Malaquías. Y son más de 350 profecías. ¿Qué hice yo? Resulta que me puse de curioso Resulta que aquí vemos 8 profecías, 16 profecías, 48 profecías y aquí está 1 por 10 a la 157. En la tablita de Excel que ustedes tienen en el computador de Excel, solamente se puede graficar a 1 por 10 a la 300. Pero si yo hago una proyección de lo que es, aquí vamos en 1 por 10 a la 157, y proyecto a más, aquí vamos apenas en 100 profecías. Pero si yo pongo las 300 profecías, ¿qué probabilidad hay? Hermanos, creo que da como por acá. Y yo proyecto y se cruza acá y se cruza acá con 300 profecías. Luego, humanamente no existe ni siquiera el modelo matemático para poder colocar el número que hay de 350 profecías de Jesús. ¿Cómo les parece eso, hermanos? Eso es maravilloso,
porque el que es imposible, pues es Jesús. Luego, estos señores dicen, vamos a mirar estas son conclusiones de los científicos, basados en las evidencias de la palabra de Dios. Dice, con la precisión profética establecida en el Antiguo Testamento se ha estudiado las profecías con respecto a Cristo y se encontró que Jesucristo cumplió cada una de ellas hasta el más mínimo detalle. Hemos mostrado evidencias numéricas de que este cumplimiento ha demostrado que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Eso lo está diciendo la ciencia. Y amén, porque nosotros no necesitamos haber visto esos números para creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y que Jesús habló. Entonces, lo más importante, hermanos, es miren lo que dicen ellos. Ellos hablan de un plan de salvación. Imagínense, un científico dice, cuando se da un plan definido de la salvación, todos los hombres tienen que reconocerlo y no tratar de hacer su propio esfuerzo y poner sus esperanzas de vida eterna en eso. O sea, si usted pone sus esperanzas y sus esfuerzos, usted está perdido. Eso lo dicen los científicos. Luego, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque resulta que en Jesús se cumplieron más de las 350 profecías. Luego, Él es el imposible que haya llegado a la tierra y haya cumplido todas esas profecías. Luego, si todas las profecías del Antiguo Testamento están señalando que Jesús iba a cumplir esas 350 profecías, ¿será que le podemos creer a Él que vino y habló? Pues claro que sí, porque en Él se cumplen todas las profecías, que es imposible que se cumplan en Él. Luego, ¿estoy yo siendo sabio en escuchar las palabras de Jesús? Porque en Él se cumplió lo imposible. Luego, Él es imposible. Y todo lo que Él dice es posible. Porque en Él se cumplió toda la profecía. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta acá? ¿Está claro? Bueno, por favor no se duerman porque lo que viene es más interesante. Resulta que el imposible que Jesús habló y todo lo que el imposible habla tenemos que escucharlo. Porque es verdad lo que Él dice, porque en Él se cumplió toda la profecía. Y Él nos dice, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Luego, si Jesús habla de Noé, significa que Noé existió, que Noé es verdad. ¿Está claro eso? Si Jesús habló de Sodoma y Gomorra, existió Sodoma y Gomorra. Si Jesús habló de Adán, existió Adán. Luego, cuando nos habla de Noé, ¿a qué relato nos envía? Al diluvio. Luego, tenemos que comenzar a ver las cosas de esa manera, hermanos, porque la palabra de Dios es muy clara. Luego, el relato de Noé está en Génesis y el relato de la creación está en Génesis. Y más o menos desde Adán hasta Noé hay 1100 años, hermanos. Eso usted no puede hacer. Si usted quiere hacer una tarea, hágalo. Tome la Biblia y vaya generación por generación. Adán concibió a Seth y va a la generación completa y usted va a encontrar 100 años. Pero la Biblia nos dice que Noé vivió ¿cuántos años? Pero al momento del diluvio tenía 600 años. Luego, desde Adán hasta Noé, hasta el diluvio hay 1700 años. ¿Estamos claros hasta ahí? Y desde el diluvio hasta hoy, si usted sigue las cuentas y ya toma la historia humana, va a encontrar que tenemos más o menos 6000 años. Luego, 1700 años atrás,
desde el diluvio hay 4.300 años a la fecha. ¿Está bien? Luego, vamos a tener que ya comenzar a preguntarnos, ¿yo creo en Dios o le creo a Dios? ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Quiénes creen en Dios? Levanten la mano. Y ahora, ¿quiénes le creen a Dios? ¿Seguro le creen a Dios? Vamos a ver si le creen a Dios. Recuerden, por favor, presten atención. Luego, hasta aquí yo podría parar, pastor, la predicación y yo ya cumplí con la labor de decirles a ustedes la evidencia del diluvio y la evidencia de la creación, la evidencia de Adán y Eva están en la palabra de Dios y es sabio si ustedes creen en eso, porque la palabra de Dios lo dice, Jesús lo dijo. Luego, hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. ¿Quieren saber más? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si quieren creer más. De aquí en adelante, hermanos, ya esto es algo extra. Lo que vamos a ver es algo extra para que ustedes tengan más confianza en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, Jesús nos dice, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, hermanos. Es algo importante que nosotros tengamos en cuenta para poder hacer la tarea, y es que nosotros le creamos a Dios por lo que Él dice, a pesar que no lo veamos. Eso es lo que la hermana Juan dice, que esa es la oración, es la llave en la mano de la fe para abrir los tesoros que hay en el cielo. Entonces, la llave es la oración y la mano es la fe. Y usted tiene que ejercer, meterle si usted quiere abrir una puerta, usted mete la llave y gira y gira y gira hasta que abra. Esa es la fuerza que usted tiene que ejercer para que abra la puerta que le va a abrir las bendiciones. Usted tiene la oración, que es la llave, la mano, que es la fe. Y la fe necesita fuerza para abrir puertas. Por eso Él nos dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Dios dice, cree y vas a ver, porque el mundo me dice ver para creer, pero Dios tiene un lenguaje diferente al mundo. Dios habla diferente, hermanos. En el relato de Génesis, vamos, gracias. Génesis 6, 7, 8 y 9, hermanos, nos habla del relato del diluvio. Es cristiano y resulta que él, dentro de lo que él presentó, colocó lo primero que presentó, dijo, estábamos hablando de normas, y él presentó la Biblia, dijo, en la Biblia se encuentra el primer registro de las normas internacionales, y es cómo se dieron las medidas, el detalle, las dimensiones del arca. Y cuando él dijo eso y habló de eso y dijo, bueno, él es cristiano, entonces yo voy a aprovechar esa oportunidad para decirle que dentro de esa norma que Dios da, habla del sábado. Y cuando le dije eso, se me puso bravo. Yo le dije, pero si usted me está hablando de la Biblia y yo le estoy hablando del sábado, ¿por qué no acepta eso? No me volvió a hablar en toda la conferencia, hermanos. Luego, la tarea es que nosotros o es todo o es nada con Dios. Y le da las medidas y le dice, me va a llevar usted 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros. ¿Será que eso nos dice algo del orden que Dios había establecido antes incluso de Moisés?
porque lo impuro y lo puro no se dio con Moisés, sino se dio con Noé. Y lo sorprendente, la historia nos habla, y tenemos el espíritu de profecía que nos habla y nos dice que los animales subieron en orden de dos en dos, y que eso fue un espectáculo para todo el mundo, y que a pesar de que a Noé les había hablado 120 años y les dijo va a haber un diluvio, va a haber un diluvio, construyendo el arca, ese fue el testimonio de él, pero llegó el momento en que vieron a todos los animales y aún así no creyeron. Todos los animales le obedecieron a Dios, menos el hombre que sí puede pensar. Pero toda la naturaleza le obedeció. Suben al arca y después de que viene el arca, viene la lluvia. Dice que Jehová les cerró la puerta de la gracia a la tierra entera, a toda la civilización que había en ese momento. Se calcula cuántos habitantes creen ustedes, hermanos, que había en el tiempo de Noé. ¿Señor? Pues más de unos 5.000 millones. Bueno, 5.000 millones. ¿Quién nada más? ¿Quién nada más, hermanos? Hombres de poca fe, ¿quién nada más? ¿Cuántos? Pongámosle 8.000 millones. ¿Y cuántos se salvaron? 8. Luego, Dios había hecho provisión para no solamente 8, sino para muchos. Sin embargo, solamente 8 creyeron y 8 se subieron. Y por eso cuando dice Jesús, en la venida del Hijo del Hombre será como en el tiempo de Noé, porque la fe va a escasear y muy poca gente va a querer subirse al arca que el pueblo de Dios está preparando. Por eso es importante tener en cuenta esos detalles, hermano. Entonces, viene el diluvio, vienen si ustedes miran la historia, más o menos duró desde el momento en que se sube Noé hasta que se vuelve a bajar, pasó 1 año y 1 mes, algo así. Año y 17 días. Entonces, cuando Noé, señora, eso, que son de 30 meses por día, 30 días por mes. Y dice que el diluvio dice que 7 codos subió del monte más alto que había, subió 7 codos, que esos son como 2 metros y algo. O sea, por encima del más alto subió un poquito para decir, no va a haber manera en que haya quien viva. Todo animal y toda especie, toda planta, todo animal murió, como señal de lo que Dios había dicho, de que el hombre se había llenado de violencia, de maldad, de muerte. Y el texto, hermano, nos dice que se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Hermanos, tengamos cuidado cuando Dios habla, porque no podemos dimensionar con nuestra cabeza finita lo que puede significar un viento de Dios. Y vamos a ver si eso es cierto. ¿Qué significa ese viento sobre la tierra? ¿Alguien se imagina? ¿O alguien me quiere decir? ¿Alguien había estudiado qué significa que Dios haya hecho un viento sobre la tierra? Mi hijo no va a decir nada porque él sabe. Resulta que cuando el relato nos dice que Dios, todo espíritu que se le dio al hombre y a los animales, en el hebreo es el H7307. Eso significa que es una concordancia del diccionario Strong, ¿sí? Y es el mismo número que aparece cuando se da el espíritu de vida, cuando todo lo que tenía aliento de espíritu de vida y sus narices, todo lo que había en la tierra murió. O sea que el espíritu que Dios le dio, que es el Ruach, es lo que está hablando aquí.
Y ese vientico, el viento que sopló Dios, tiene que ver con el mismo espíritu de vida que está relacionado cuando se quita el aliento de vida a todo ser humano. Vamos a mirar aquí una partecita de lo que es, esta es la Reina Valera con números strong, que aquí el H7307 es el mismo que aparece en la creación, que aparece aquí, y es el mismo que significa aliento de vida. Es cuando Dios le da al hombre el aliento de vida. Y es el mismo espíritu que aparece en Génesis 1:2 cuando dice que y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las tierras, de las aguas. Luego el espíritu, el soplo que sopló Dios cuando dice que decrecieron las aguas, tiene que ver con el mismo fundamento de la creación de todo lo que existe. Y vamos a ver más adelante qué poderoso es ese viento, qué fue lo que pasó. Hay un libro que se llama Facts Are Facts, de Benjamin H. Friedman. Dice: conocimiento es una colección de hechos, sabiduría es el uso del conocimiento, sin hechos no hay conocimiento y sin conocimiento no hay sabiduría. ¿Alguien ha escuchado hablar de los Khazars? Tarea, hermanos. Tomen nota, Khazars. Ese libro habla de los Khazars y se van a llevar ustedes una gran sorpresa. Ahora, como nosotros estamos en la búsqueda del conocimiento de Dios, yo me permití modificar los enunciados de ese libro. Lo que ustedes van a ver a continuación es mío, y es responsabilidad mía que si me demandan, por favor me echan la culpa a mí. Luego, lo que tenemos que buscar es que el conocimiento de Dios, entonces dice, el conocimiento de Dios es una colección de hechos de Dios. O sea, es que yo tengo que ver los hechos de Dios para conocer a Dios. La sabiduría de Dios es el uso del conocimiento de Dios. Sin hechos de Dios no hay conocimiento de Dios. Y sin conocimiento de Dios no hay sabiduría de Dios. Sin embargo, Dios ha dejado los hechos de Él para que haya conocimiento de Él. ¿Está claro? Luego, con los hechos de Dios, yo voy a tener el conocimiento de Dios o la sabiduría de Dios. ¿Está claro? Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Luego, todo aquel que diga yo no creo en Dios, pues Dios le dejó las cosas hechas para que crea en lo que no va a tener excusa. Eso es lo que dice el texto. Luego, todo lo visible es una muestra del poder de Dios. Luego, o sea, es una muestra del poder de alguien. Y el ateo va a decir: es que yo no creo en Dios. Pues Dios le dice: mire las montañas, mire las flores, mire los pájaros, mire el arco iris. Vamos a ver más adelante, allá en Génesis nos habla cuando no nos adelantemos. Entonces, vamos ahora sí a entrar a explicar, hermanos, el petróleo y sus orígenes. Tengamos presente que orígenes es que Génesis. Y resulta que vamos a ver si al final de la historia de lo que vamos a hablar, el petróleo viene de allá. Luego vamos a estudiar el petróleo y sus orígenes, o sea, el petróleo y Génesis, para saber si los dos coinciden. Bueno, ¿sí o no? Bueno, esto está tomado de cualquier enciclopedia, hermanos. Esto es ingeniería en petróleos para aprendices y para no aprendices. El que quiera aprender petróleo puede hacerlo y me pasa la hoja de vida y yo no lo contrato porque esto ya se va a acabar, hermanos. Pero
el petróleo. Entonces, esto lo tomé yo de una enciclopedia que aparece en internet. Es un recurso energético fósil no renovable. Significa piedra y es un líquido oleoso. Esto, hermanos, es una muestra de petróleo. Les voy a pedir el favor que lo pasen con cuidado, no vayan a romper el vidrio. Si ustedes quieren olerlo, destápenlo, pero solamente esta tapita, bueno, porque es que es muy, muy fuerte y se van a llenar ustedes y es mejor que lo observen. Esto es petróleo. Rótenlo por favor y ojalá me lo devuelvan para que no haya ningún accidente aquí, porque es que eso es bastante... Si quieren, pastor, si quieren dejen la tapita y que lo vuelvan, porque siempre es importante la evidencia, ¿cierto? Luego es importante que lo miren. Eso es el petróleo, hermanos. Básicamente hay tres teorías en las cuales se fundamenta el principio de la teoría de la existencia del petróleo. Una es la orgánica, otra es una inorgánica y la inorgánica de Thomas Gold. Esto no voy a pasar mucho tiempo, solamente quiero decirles a ustedes la principal, que es la orgánica, porque es que la inorgánica y la otra hablan es que la inorgánica es que de cuestiones externas y de un Ferrari que se manda allá y se forma el Ferrari, eso es lo que dice la primera. La tercera, que es la inorgánica, que viene por allá el cometa Halley y se estrella contra la Tierra y hay unos depósitos de gas y de allá forma el petróleo. Esa también es un Fórmula 1. Ahora vamos a ir con la orgánica, que es la que más es aceptada por toda la humanidad. Y en la cual yo también, hermanos, yo estudié 5 años, quedé juicioso, pero yo como fui juiciado me pasé 7 años estudiando. Y 7 años estuve bebiendo de este engaño. Pero vamos a ver pues cómo yo tenía un nudo, hermanos, cuando yo me hice adventista y comencé a estudiar lo de la creación y todo. Yo decía, Señor, pero ¿cómo empaco yo la ingeniería de petróleos? ¿Cómo empaco yo millones de años con 6.000 años? Eso es imposible. Y yo decía, pero es que esto no, yo no entiendo, Señor. Y allá parecía que la evolución y la creación no se contradicen y que en un momento dado se encontraron y que por un lado son literales y que por el otro lado son eras geológicas y que los días son eras geológicas. Yo decía, eso no tiene sentido. Yo le preguntaba a nuestro Señor, dame la respuesta a esta pregunta. Hermanos, preguntémosle a Dios todo lo que no sepamos, porque Él en el momento adecuado va a respondernos y esa es la fe. Luego tenemos que preguntarle, hagámosle preguntas difíciles a Dios. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué tú permitiste el petróleo? Y Él me lo respondió hace menos de un año, pero es que yo le pregunté hace año y un mes y Él me respondió hace un año, o sea que se demoró un mes en la respuesta. Luego Él responde. Bueno, entonces vamos a prestar aquí atención. Dice que son restos de animales y plantas y que se depositaron a grandes profundidades de la tierra o el mar y hace millones de años por efecto de las bacterias anaeróbicas a altas presiones y temperatura, o sea, con una descomposición de la materia orgánica en un ambiente anaeróbico, o sea, sin aire, a presión y temperatura se formó el petróleo. Eso es lo que la teoría humana dice. Y eso es efectivamente lo que existe allá abajo. Entonces, nos imaginamos piscinas, no son piscinas, son depósitos de arena que están llenos de aceite, pero es que como fue a presión y temperatura, se comprimió y están allá almacenadas. Bueno, cuando se genera se pone una plataforma, se perfora y se saca el petróleo de lo que está allá abajo. Eso es lo que ustedes están viendo. Hay capas de más o menos 15.000 pies, 18.000 pies, que esos más o menos son 5.000 metros, o sea, 5 kilómetros hacia abajo, 6 kilómetros, 7 kilómetros hacia abajo se encuentra lo que ustedes están viendo.
Luego, es algo que podemos nosotros mirar. Entonces, ya miramos esto. La composición química del petróleo es una mezcla de hidrocarburos, ¿sí? Y son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Entonces es importante que recordemos eso. La base y el fundamento del petróleo, lo más elemental del petróleo es el CH4, que es el metano. Eso es lo más básico. Hagan de cuenta que ¿qué podemos comparar? De este edificio, un granito de arena. Eso es lo más básico del petróleo, de las cadenas que se forman. Entonces, el CH4 es un carbono y 4 hidrógenos, ese es el metano. Luego sigue el etano, luego el propano. El propano es el que ustedes tienen en sus casas en el cilindro. Ese es propano, ese es CH3H6. Ese es el propano. Y después sigue el butano, el pentano, el hexano, hasta muchas cadenas, y después vienen los aromáticos, y por presiones y temperaturas se van rompiendo las uniones y ya hay una composición más compleja. No vamos a entrar en detalle, lo que quiero decirles es, por medio de procesos de extracción se pasa a refinación y luego se obtienen los diferentes productos para los trenes, para los aviones, para los barcos, para los carros, para la gasolina, para casi que absolutamente muchas cosas de lo que ustedes tienen puesto está asociado con el petróleo. La geología nos dice que entre más profundo esté, más viejo es. Eso es lo que es una teoría que ellos llaman la teoría, ahorita venimos aquí, es la teoría de la superposición, en el cual la más vieja es la que está aquí abajo y la más joven es la que está aquí arriba. Entonces, ¿desde qué época dice la ciencia que viene el petróleo? Resulta que ellos hablan de que viene el Cretáceo. Entonces, aquí vamos en 4.000 millones de años, subimos en la era geológica y llegamos hasta el año 100 millones antes de nuestra era, porque ni siquiera es de Cristo, porque pues, la era de ellos son en millones, compararlo con 2.000 años que llevamos nosotros, pues no es nada. Pero dicen es que están los 100 millones de años en la era del Cretáceo. Resulta, hermanos, que la geología nos habla de que en todo el mundo algo sucedió en el Cretáceo. Aquí sucedió algo y aquí resulta que se encuentran las depositaciones de petróleo. Pero de aquí a la superficie tenemos 15.000, 16.000 pies, que son 5.000 metros o 8.000 metros, dependiendo del sitio. Luego ese petróleo que ustedes están pasando por ahí está a 8.000 metros de profundidad y viene de una materia orgánica que la ciencia, esto lo estoy hablando de la ciencia, nos dice que viene del Cretáceo. Resulta que ellos, ¿cómo saben que existen esas capas? Pues porque ha habido erosión y están las capas y dicen, bueno, aquí está la más vieja, que es allá en el Paleozoico, y aquí llegó y llegaba el Cretáceo, y aquí están las rocas y está la fuente de la materia orgánica, y de aquí para arriba pues llegamos a lo que es el mundo actual. Y entonces, con base en los estudios que hacen, encuentran diferentes criaturas y van a decir, no, que es que aquí encontramos estas conchitas y aquí es el Cretáceo. Esa es la datación que ellos hacen para decir que ese es el tiempo geológico. Pero, hay un pero. Vamos a mirar. De acuerdo a la ciencia humana, vimos que para formar el metano se necesita. Acuérdense que el metano es la cadena básica del petróleo. Si usted tiene un metano y le mete presión, se va a formar con el etano, que son 2 moléculas de carbono. Si le mete más presión, va a formar el propano, y si le mete más presión, va a formar el butano. Y así sucesivamente. Cuando yo produzco el petróleo y le libero la presión, esas moléculas se rompen y tengo el metano, el propano, el etano, que es la destilación del petróleo. ¿Está claro? ¿Está claro, hermanos? ¿Sí o no?
¿O ya se durmieron? ¿Estamos bien? No se me duerman porque apenas vamos en el postre, pastor. Yo me demoro un poquito. ¿No hay problema, no? Bueno, dice, para formar el metano se necesita restos de animales, grandes profundidades, millones de años de descomposición anaeróbica a altas presiones y altas temperaturas. Pregunta, de acuerdo a la realidad, hermanos, ¿cuánto se demora el metano en formarse? Voy a hacer la pregunta otra vez y voy a poner unos tiempos. Millones de años, ¿quién cree que el metano se forma en millones de años? Levanten la mano. Vamos a hacer la tarea que ustedes levantan la mano y levantan la mano una sola vez de lo que ustedes crean. No van a levantarla dos veces. Bueno, entonces, ¿quién cree, de acuerdo a lo que hemos visto y de acuerdo a lo que está pasando, que el metano, que es la cadena básica del petróleo, se formó hace millones de años o necesita millones de años? ¿Quién es un valiente que dice yo? Allá, hermano, no vuelvan a levantar la mano, bueno. ¿Quién cree que fue cientos de miles de años? Eso, no levantan la mano, bueno, después. ¿Quién cree que fue hace miles de años? Muy bien, hermano, muy bien. ¿Quién más? 1000 años, miles de años, muy bien. Un siglo. ¿Quién cree que se formó hace un siglo? ¿Nadie? ¿Quién cree que se formó hace 10 años? ¿Un año? Nadie ya cree nada, hermano. ¿Un mes? Hombres de poca fe, hermanos. ¿Una semana? ¿Un día? Esperemos que aparezca ahí. La digestión es un proceso anaeróbico en el cual la materia orgánica se descompone y produce metano. Luego, la flatulencia, cuando ustedes mezclan frijoles vegetarianos con cosas que no deben mezclar, va a producir metano. ¿Y cuánto tiempo demora en producirse el metano? A nadie levantó la mano. Luego, hermanos, el metano se produce en 3 o 4 horas y no necesitan millones de años para que usted lo forme en su barriga. Lo que necesita son las condiciones adecuadas para que se forme. Aquí en la barriguita hay una descomposición anaeróbica y que no hay suficiente presión, por eso se forma el metano. Pero si hubiera una presión adecuada, si no tuviéramos nada que hubiera un escape, se formaría el propano, el butano, el pentano, y explotaríamos en algún momento, ¿cierto? Bueno, luego el metano usted lo produce con una mala composición. Van a ustedes en esta semana a ver la salud, y resulta que cuando nosotros hacemos mala combinación producimos metano. Luego, curioso es, hermanos, que la teoría nos habla de millones de años, pero la naturaleza humana nos habla que el metano se forma en horas. Luego, ¿qué pasó? Nos dice aquí la teoría, nos dice los fósiles es una sustancia orgánica muerta. Esto quiere decir que un fósil son los restos de un ser vivo que logra conservarse por medio de procesos químicos y geológicos. Y los fósiles normalmente se encuentran en los depósitos sedimentarios de la corteza terrestre, o mejor dicho, en las rocas sedimentarias, y nos da un ciclo. Desde la muerte del ser vivo hasta su diagénesis, y existen varias fases. Luego, esta es la página allá donde ellos dicen esto.
Pero vamos a tomar eso porque eso es la evidencia que nosotros vamos a demostrarle al mundo entero y vamos para nosotros mismos que nosotros le creemos a la palabra de Dios. Entonces dice que viene el animal, aquí vemos un pescadito, ¿cierto? ¿Sí lo ven? ¿Alcanza a verse? Hay un pescadito que se muere, entonces que dice que el pescado viene en un proceso de diagénesis y se puede explicar con la siguiente imagen. Entonces, después de que el pescado muere, se descomponen las partes blandas y queda lo sólido, ¿cierto? Que queda la espina del pescado, ¿cierto? Luego de que el pescado se muere y que se quita la parte orgánica, viene la depositación. Y resulta que eso sucedió en millones de años, porque es que lo que nos explicaron a nosotros en la universidad es que la geología del petróleo es que por sedimentos poco a poco se fueron acumulando y primero estaba la materia orgánica y después venían los sedimentos, iban tapando y tapando y tapando hasta que cuando había suficiente columna generaba una presión y generaba una temperatura y se formaba el petróleo. Eso fue lo que nos enseñaron, o sea que había una materia orgánica, pero vamos a mirar que es que hay un huequito en esa historia que no concuerda. Después de eso viene el proceso de erosión y es cuando entonces el fósil se ve y dice, ah, mira, aquí está la evidencia de que hace millones de años por estas columnas que vimos, ¿se acuerdan? Del Cretáceo y todas esas columnas. Dicen, este pescado tiene 50 millones de años de muerto. ¿Y porque quedó qué? Quedó la evidencia ahí. Entonces, resulta que el internet nos ayuda. ¿Qué ven ustedes ahí, hermano? Ya, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué? A ver, niños. ¿Y qué está haciendo el pescado? ¿Ah? ¿Señora? En la barriga, o sea, este pescado se está comiendo este pescado y esto es del Museo de Ciencia de Barcelona, esto es una piedra. Bueno, es un pescado comiéndose a otro pescado. ¿Qué es esto? Esta es una cochinilla de esas de mar que existen ahorita. Una cochinilla, estas son estrellas de mar fosilizadas y aquí ven un pescado como el de Nemo, el pescadito este, ustedes le ven la espina dorsal y alcanzan a ver los ojos. Entonces, ¿quién ha tomado fotos acá? Todo, ¿no? La foto es un registro de un hecho, hermanos. Y vemos aquí un pescado comiéndose a otro pescado, ¿cierto? ¿En la mano de qué? De un hombre. O sea, alguien tomó la foto y tomó el registro. 2010, el lago tal, un pescado salió con otro pescado. Eso es un registro. Eso es un registro humano en 2 dimensiones. Pero hermanos, Dios se encargó de tomar fotos para que quedaran en la posteridad, para que nosotros pudiéramos ver esas fotos en 3ª dimensión. Luego, aquí tenemos una foto en 2 dimensiones, pero vamos a ver ese mismo registro de ese mismo hecho, pero ya puesto en piedra por la mano de Dios, como evidencia de un evento instantáneo en el cual un pescado muere comiéndose a otro pescado y queda la evidencia de que el pescado se iba a comer el pescado. ¡Pum! Le tomaron la foto y esa foto la tomó Dios para darnos la evidencia de un evento que generó la muerte instantánea de ese cuerpo. ¿En cuánto tiempo sucedió esto? ¿Cuánto tiempo tomó para que una persona está pescando y cogió el pescado y le tomó la foto? Segundos. ¿Cuánto tiempo le tomó a este evento de que el pescado se come al otro pescado y muere y queda fosilizado
diciéndole a todo el mundo que es de millones de años. ¿Qué tan probable es que pase hagan de cuenta, hermanos, qué pasa cuando un pescado, cualquier ser vivo se muere, lo dejan a la intemperie y en cuánto tiempo volvemos a verlo y todavía está el pescado ahí? Se desaparece en cuestión de días, llegan las moscas, llegan los bichos, se comen todo, llegan los chulos. Luego, ¿qué tuvo que suceder para que quedara registrada la materia orgánica y el tejido blando, todo en el instante en que se estaba comiendo el pescado al otro pescado? Algo tuvo que suceder. Y eso es lo que la ciencia, estas evidencias, las quiere guardar. Pero nosotros tenemos las fotos de Dios para decir que aquí hubo un evento instantáneo que ocasionó la muerte de estos seres vivos y que se les tomó la foto cuando estaban comiéndose a otro ser. Luego no hubo ni siquiera oportunidad de sacárselo de la hoja y decir ¿qué está pasando? No, hubo una muerte instantánea. Y eso es lo que la ciencia no ha podido explicar. Luego estos son hechos. Hechos son hechos. Vamos a mirar esto, hermanos. Ese es el pescadito más ampliado. Aquí tenemos otros pasados hace mucho tiempo. Y miramos aquí, hermanos, la pregunta es: si yo dejo un pescado en el medio ambiente, ¿será que permanece el tejido blando o será que se desaparece lo primero que se desaparece? Luego, la materia orgánica que generó el petróleo es una materia que tiene que contener la materia orgánica. Y si se desaparece esta materia orgánica, pues ya no hay petróleo. Pero si sucede que yo puedo contener esa materia orgánica y la deposito y se deposita tierra encima, yo voy a preservar la evidencia y voy a preservar esa materia orgánica para que forme el petróleo. Luego, la ciencia nos dice que los tejidos blandos de los vertebrados es lo primero que se desaparece. Sin embargo, las fotografías de Dios del diluvio nos muestran al animal intacto, al animal completo. Incluso ustedes ven aquí las espinas de la parte torácica de los pescados, que son abombaditas donde están los pulmones, donde está el sistema respiratorio, y muestra el contorno donde está la parte orgánica, la materia blanda. Entonces, ¿será que en el diluvio hubo evidencia de organismos invertebrados? Claro que sí, y miren los ejemplos. Luego, son fotos de Dios de animales orgánicos e invertebrados, a los cuales también se les aplicó el mismo principio de fosilización instantánea, que mueren y se deposita materia de tierra, preserva completamente al pescado en el ambiente donde está. Y por eso, después de mucho tiempo, vienen las excavaciones, viene la erosión y dejan descubierto estos elementos. Luego, entonces, hermanos, miremos este ejemplo que nos dice la ciencia. Hay huellas de dinosaurios y también encontramos huellas humanas y nos hablan de 3 millones de años de atrás. Luego hay evidencias para el tiempo de datación que los dinosaurios están en el mismo tiempo del ser humano. Luego, los dinosaurios y los humanos convivieron, y la teoría nos dice que el ser humano apareció supuestamente 10.000 años atrás, 11.000 años atrás, pero si ponemos aquí nos dice 3 millones y medio. Luego, la ciencia ateísta y evolucionista cada vez se rasca más la cabeza porque no puede colocar todos los números en orden, no puede explicar eso. Resulta que los fósiles nos dicen que son millones de años, hermanos, pero ¿cómo es posible que encontremos
este tipo de evidencias en la naturaleza de lo que es la creación de Dios. Esto es ámbar, son piedras. Aquí hay una araña, aquí hay una mosca. Hay otra araña aquí más adelante. Hay unas hormigas, hay un saltamontes, y esos saltamontes llevan millones supuestamente de años acá, allá guardados. Sin embargo, la pregunta, hermanos, es: ¿qué diferencia hay con las moscas? ¿Qué diferencia hay con las arañas, con los saltamontes que vemos hoy? No hay ninguna. Luego, ¿en qué momento el animal, o en qué momento decimos que hay una creación, hay una evolución de especies, y que venimos de la ameba, y que venimos de allá de los paramecios, y que nos formamos? Entonces, eso es el Ferrari, hermanos, que creemos en unas teorías, y el mundo está lleno de tantas teorías que no ven las evidencias de que millones de años, supuestamente millones de años, esto se dio, pero resulta que no fue hace millones de años. Entonces, una hormiga, hermanos, en un ámbar, nos dice, aquí hay un libro que nos dice de 100 insectos fósiles, que son 100 historias de ciencia, y nos muestra aquí el ámbar, y esta es una hormiga actual, y resulta que son exactamente iguales. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió finalmente? Cuando Adán y Eva, cuando Noé sale del arca, hermanos, ¿por qué Noé no vio cadáveres? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar de la secuencia que el mundo nos está diciendo qué inventó el hombre y qué fue lo que Dios finalmente hizo. Entonces, si había 8.000 millones de personas y todos los animales murieron y todas las plantas murieron, imagínense lo que sucedió en Haití, en el terremoto que hubo. Hubo más muertos por las epidemias posteriores a lo que fue por el mismo terremoto, porque hubo tal pestilencia sobre toda la tierra, hermanos, que fue terrible. Pero el registro de Génesis no nos dice que Noé no vio cadáveres. Luego, ¿qué fue lo que sucedió? Volvemos al relato allá de Génesis 8:1, que dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que con él en el arca estaban, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. ¿Se acuerdan qué es el barro? La mezcla entre qué? Entre agua y tierra. Si yo tengo un balde lleno de agua, ¿y qué necesito para que el agua disminuya? Y tengo yo tierra, o sea, tengo tierra y tengo agua. ¿Qué necesito hacer para que el nivel de agua disminuya? Le echo más tierra para que se seque la tierra. Y eso fue lo que pasó en el diluvio. Dios sopla, pero resulta que ese soplo hace parte del Espíritu de Dios, y lo que hace es que ese soplo genera el movimiento de tierras para sepultar toda la materia orgánica que había muerto durante el diluvio. Y ese poquito de vientico fue lo que arrastró toda la tierra y formó la depositación, que es lo que nosotros encontramos como evidencia de las condiciones materia orgánica en descomposición anaeróbica a presión y temperatura adecuadas para que se forme el petróleo. ¿Está claro? Ese viento que Dios sopló, hermanos, ese versículo nos da la evidencia de la creación del petróleo al día de hoy. Todo eso, hermanos, que les conté para llegar a esto, el hermano nos hubiera dicho desde el principio esto ya. Pero la tarea, hermanos, es que, bueno, resulta que se muere el pescado y la ciencia nos metió un eslabón, porque ese eslabón no existe.
viene la depositación, la muerte del pescado, viene la depositación de la materia orgánica y luego sí encontramos el pescado completo. Porque si yo la dejo como la ciencia la dice, pues resulta que lo primero que se va a desintegrar es la parte blanda, el tejido blando. Vieron todos los pescados con el contorno y vieron que tenía toda la forma del pescado. Eso es el tejido blando, porque lo que está por dentro es el tejido duro, que son los huesos. ¿Está claro? ¿Sí está claro, hermanos? Entonces la ciencia le metió esta cadena, este pedazo, y dijo que de aquí a aquí había millones de años, y que como se descascaró la tierra, Dios no se va a inventar la tierra. Dios tenía la tierra y lo que hizo fue quitar un pedazo de un lado y depositar donde había materia orgánica, para que cuando Noé saliera del arca no vio los cadáveres. Eso es, hermanos, cuando Dios habla, prestémosle atención, porque resulta que eso es lo que hizo. Y resulta que el pueblo de Dios tiene el espíritu de profecía. ¿Será que podemos encontrar algo del espíritu de profecía que nos hable de petróleo? Ella no era ingeniera de petróleos. Pero, hermanos, cosas que el mundo está descubriendo actualmente, y se lo voy a demostrar ahorita, ella lo dijo hace 150 años. Esto está tomado de Patriarcas y Profetas, dice. Esto está desde la página 85, por favor léanla, porque vamos un poquito tarde, pero dice: toda la superficie de la tierra sufrió cambios a causa del diluvio. Las montañas que ustedes ven no existían antes. Dice: por todo lugar yacían cadáveres de hombres y animales, y el Señor no iba a permitir que permanecieran allí para infectar el aire por su descomposición, y por lo tanto hizo de la tierra un vasto cementerio. ¿Se acuerdan allá de Armero? ¿Cómo depositó el lodo una ciudad completa? En segundos. En segundos. Y no quedó evidencia de nada. Cuando la gente se paró, vieron fue la cúpula de la catedral allá, y todo estaba depositado en lodo. Eso fue lo que depositó toda la materia orgánica. Todos los 8.000 millones de personas y todos los animales, los dinosaurios, todo lo que animal tenía que morir, murió en ese momento. Dice: un viento violento enviado para secar las aguas las agitó con gran fuerza, de modo que en algunos casos derribaron las cumbres de las montañas y amontonaron árboles, roca y tierra sobre los cadáveres. Eso es la depositación anaeróbica instantánea, para que un pescado se estuviera comiendo pescado, a otro pescado le tomara la foto y quedó ahí plasmado. Maravilloso de Dios. Esas son las fotografías de Dios en tercera dimensión de la época del diluvio. Dice aquí, de la misma manera, bueno, entonces la gente dice, no, que es que hay reservas de plata y de todas las piedras preciosas, que por allá en Muso hay unas rocas, y que por allá se formó la tierra y estaba la esmeralda. La hermana Juan nos dice que antes del diluvio estaban las piedras preciosas, el oro, la plata, las esmeraldas, todo estaba regado por la superficie de la tierra. Y que el hombre comenzó a acaparar esas bellezas y comenzó a hacerse unos castillos y unas casotas con ventanas de esmeraldas, con rubíes, con zafiros, y todo eso quedó depositado. Y eso es la evidencia de lo que estamos encontrando, excavando oro, excavando esmeraldas, y eso estaba en la superficie antes, y eso fue depositado en el tiempo del diluvio. Y terminamos ya aquí en esta es ya la explicación del petróleo. En este tiempo inmensos bosques fueron sepultados. Desde entonces se han transformado en el carbón de piedra de las extensas capas de hulla que existen hoy día, y han producido también enormes cantidades de petróleo. Petróleo. ¿En qué época? En el diluvio. ¿Cuántos años?
¿Hace cuántos años? 4.300 años. Bueno, ¿por qué? Porque el metano se produce en descomposición anaeróbica y usted lo puede producir, lo produce diariamente. Es así. Luego, no necesitamos millones de años para obtener el petróleo, sino hubo el tiempo del diluvio. Dice, miren la explicación de los volcanes y todo lo que está preparado para el fin del tiempo, hermanos. Con frecuencia la hulla y el petróleo se encienden y arden bajo la superficie de la tierra, y esto lo está descubriendo la ciencia hoy, hermanos. Nosotros no sabíamos como ingenieros de petróleos que había explosiones abajo, y hace 150 años Dios ya le había revelado a nuestra profeta. Luego, cree en los profetas y serás prosperado. Dice, con frecuencia la olla de petróleo se enciende y arde bajo la superficie de la tierra. Esto calienta las rocas, quema la piedra caliza y derrite el hierro. La acción del agua sobre la cal intensifican el calor y ocasiona terremotos, volcanes y brotes ígneos. Cuando el fuego y el agua entran en contacto, las capas de roca y mineral, se producen terribles explosiones subterráneas semejantes a truenos sordos. Y dice la palabra de Dios en el Espíritu de Profecía que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, todos estos eventos se irán aumentando. Porque Dios dijo, como en los días de Noé, así será mi venida. Luego es necesario, hermanos, que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios. Encontraron un mamut hace poco, ¿ustedes supieron de esa historia? En el 2010 allá en Rusia, un mamut que supuestamente tiene millones de años, pues la ciencia del ateísmo está ahora poniendo esos millones de años como miles, no tantos millones sino miles de años. Y más recientemente, hermanos, un arqueólogo, esto está reportado el 12 de agosto del 2014, esto fue hace poco. Este es un triceratops y encontraron tejido blando en ese fósil. ¿Y qué es tejido blando? Carne. ¿Y cómo así que millones de años? Entonces ya la ciencia está loca porque no sabe dónde poner ese tejido blando en la escala geológica. Están confundidos, pero a medida que la confusión para el mundo es mayor, para el pueblo de Dios es más clara esta evidencia. Entonces, a este señor, a este científico que reportó esto, lo echaron de la universidad porque estaba hablando de creación, o mejor dicho, dijo que desafiaba la teoría de la evolución y prefirió sostenerse en la verdad y lo echaron, y no es adventista. Luego, ¿estamos nosotros preparados para defender lo que la Biblia dice sobre la creación? Que hubo 7 días y que Dios descansó el séptimo día, y todo el mundo cristiano está guardando todo lo contrario. Entonces, las evidencias están acá, hermanos. Hay como le va a dar la copia al pastor, ustedes que les gusta el inglés, hay una serie aquí en YouTube que se llama Flood Geology, en el cual le describe a usted más en detalle de cómo fue esa depositación y cómo fue la erosión y cómo fue el ambiente del diluvio basado en la teoría de la creación. Luego, la puerta de la gracia, hermanos, la cerró Dios. Dios le dijo a Noé, entra tú y tu casa, y cerró la puerta después que ellos fueron entrados, que debieron entrar. Y la puerta de la gracia está a punto de cerrarse, hermanos. Y es lo que Dios nos está diciendo, prepárate, porque el Señor viene pronto. Y la palabra de Dios nos dice, investigue, pregúntele a Dios. Yo estudié lo del petróleo y resulta que ahorita ya estoy con otras tareas porque pues, mi tarea es poder enseñar a las personas en mi empresa esto. Y eso es lo que he tratado de hacer, pero imagínense, científicos educados, que yo les diga que es que eso viene del diluvio, me dicen, usted está loco.
pero eso es lo que el Señor nos quiere, que nosotros nos permanezcamos en la fe y en la verdad. El pacto, una evidencia de la creación, la semana, y otra evidencia de la creación del diluvio, la fe. A ver, vamos a hacer la pregunta otra vez. Dios le dijo a Noé cuántas veces que iba a hacer un pacto con él. ¿Una vez? ¿Quién nada más? Génesis 9 nos dice eso. ¿Cuántas veces? Nico, no vas a decir. ¿Cuántas veces le dijo, voy a hacer un pacto contigo? 2. ¿Quién nada más? 7 veces. Muy bien. Dios le dijo, voy a hacer un pacto contigo 7 veces. El número 7. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¿Y por qué 7 y no 8 y no 6? Porque Dios lo dijo así. ¿Y por qué hay 7 días? Porque Dios lo dijo. 2 evidencias de la creación, la semana y el arco iris. Para cualquiera que quiera discutir con ustedes, díganles. La semana y el arco iris. Y que se pongan a estudiar. Que el Señor les bendiga. La tarea es el pacto. El pacto, sabemos que tenemos que tomar una decisión. ¿Cuántos estamos agradecidos con nuestro hermano ingeniero? Muchísimas gracias, de gran beneficio creo que ha sido. Disculpan ahí pero ustedes no dijeron nada, entonces yo estaba también concentrado. Vamos a llevar una oración para terminar. Quisiera preguntar en esta oración, colóquense de pie los que están agradecidos con nuestro Dios por la luz tan bonita del Espíritu de profecía, cómo guía y ha revelado tanta verdad a esta iglesia. Tenemos seguridad en la palabra profética, hermanos. No estamos en tinieblas como el mundo. El Señor ya nos ha revelado hasta lo más mínimo para nuestra salvación. ¿Estamos agradecidos con Dios? Vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos, Señor, porque tú guías a tu pueblo a través de la luz que hay en la palabra profética. Gracias porque nos das evidencias de un Dios poderoso, de un Dios que si ha realizado tantos milagros, también cumplirá lo que está por venir, que es la segunda venida de Cristo y que podamos vivir contigo en la Canaán celestial. Ayúdanos ahora a prepararnos para que ese milagro no se dañe, no lo dañemos nosotros, sino que algún día podamos estar descansando junto a Cristo Jesús en la nube de los cielos. Acompáñanos, bendícenos al volver a nuestros lugares de reposo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, mañana nos esperamos 6:45 a 7 del momento de alabanza.